El camino era largo, el trailero la miraba con miedo, pero tenía que tener valor para llegar a su destino, en un viaje donde el destino de muchos estaba en peligro. La Nahuala y el trailero, escrita por Casamitos. Aquel viejo trailero conduce su bestia metálica, como tantas otras veces lo ha hecho. Ignora la carga que lleva, pero al transcurrir de los años, ha dejado de importarle. Está escuchando la radio, su única y vieja compañera. Hay noticias nuevamente, esta vez de la carretera en la que se encuentra manejando. El locutor de la radio parece consternado. Narra detalladamente cómo un grupo de delincuentes ha secuestrado la carga de un tráiler. Aquellos cobardes grabaron el suceso y pasaron el audio en la transmisión. En aquellos terribles sonidos se escuchaba cómo el chofer parecía resistir y, en consecuencia, aquellos malditos tomaron represalias en un acto cobarde. Lo bajaron del tráiler, cubrieron su cabeza y mientras le apuntaban con sus armas, uno de ellos lo golpeó brutalmente. La sangre se podía ver fluir a través de aquella delgada tela, mientras jadeaba y murmuraba piedad y sollozaba. Uno de los delincuentes le dijo: «No, que muy machito, pinche cabrón. Ya valió madre». Tras esas palabras sonó claramente un disparo. Ahora emitía un grito de dolor, únicamente ahogado por la risa de los delincuentes. Otro de ellos mencionó que tenía un machete en la mano. Se escuchó un sonido seco. Las lamentaciones de aquel chofer se dejaron escuchar mientras se escuchaban carcajadas y amenazas. El chofer se sintió consternado. Decidió cambiar de estación a una más amigable, que no le recuerde el terrible peligro de la delincuencia que se ha desatado en estos últimos tiempos. Un par de horas después, la oscuridad de la noche acecha al trailero, envolviéndolo en un manto de terror y soledad. Exhausto y tembloroso, se baja de su camión, sintiendo el peso de las horas de manejo acumuladas en sus huesos, como si fueran cadenas que lo arrastraran hacia lo desconocido. Busca desesperadamente un lugar seguro para descansar. Con manos temblorosas, pero hábiles, forjadas por años de experiencia, el trailero sostiene su café, mientras el vapor se eleva lentamente hacia la luna, que se muestra gloriosa en el cielo, como un guardián macabro que presencia los pasos del hombre hacia su cruel destino. El trailero se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos, pero por ahora todo lo que importa es su descanso, el café y la compañía de la luna, en el silencio de la noche. Este pudo sentir su presencia reconfortante y protectora, como si ella también supiera la importancia de su tarea. Con un suspiro de alivio, el trailero se acomoda para dormir. El camino que queda por recorrer es largo y difícil, pero por ahora puede descansar tranquilo, teniendo la compañía de la luna y el recuerdo del sabor de café en su boca. La alarma suena. El sol aún no sale, pero es preciso seguir el camino. Aquel trailero, un poco desorientado, notó que aquel descanso había terminado y era momento de continuar el largo camino. Aún siente el peso del camino y el cansancio, pero lucha con todas sus fuerzas para incorporarse nuevamente. Enciende nuevamente aquel tráiler y empieza a manejar por aquellas sinuosas curvas. El sol empieza a salir y su reflejo parecieran llamas sobre el rocío que dejó la madrugada, haciendo que su camino fuera directamente la entrada al infierno. A su alrededor, los cactus y los matorrales parecían crecer sin control, mientras que en la distancia se podían distinguir las sombras de las montañas. De repente, un vehículo se acercó a toda velocidad,
y se sintió justo detrás del tráiler. El trailero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no pudo hacer nada para evitar lo que estaba a punto de ocurrir. Un grupo de delincuentes armados salieron del vehículo y se acercaron a la cabina del tráiler. «Bájate del tráiler y no te muevas», gritó uno de los delincuentes. El trailero bajó del tráiler, temblando de miedo. Los delincuentes lo obligaron a abrir la puerta trasera del tráiler y revisaron la carga. El trailero observaba impotente cómo los delincuentes saqueaban la carga que él había transportado con tanto esfuerzo y dedicación. Con destreza y rapidez, los delincuentes comenzaron a sacar cajas y paquetes, lanzándolos con descuido y sin importarles el daño que pudieran causar. El trailero se sentía impotente y estaba muy enojado, pero no podía hacer nada contra aquellos hombres armados que parecían estar tan seguros de sí mismo. Los delincuentes iban organizando la mercancía, separando los productos más valiosos y colocándolos en sus propios camiones. En uno de los camiones, conducidos por los criminales, se encontraban un grupo de migrantes. Era una estructura desgastada por el uso y el tiempo, con la pintura vieja y corroída. Las llantas estaban algo gastadas. En su interior podían apreciarse pequeños rasguños y abolladuras, evidencias de su uso constante en el transporte de cargas pesadas. Al abrir la puerta trasera, se descubría un interior oscuro y estrecho, iluminado solo por una pequeña ventana en la parte superior del techo. En el suelo había algunos restos de comida y botellas vacías de agua, lo que sugería que los migrantes habían estado ahí durante horas. Las paredes del camión estaban cubiertas de una fina capa de sudor y polvo, que acentuaba la opresión del espacio y la falta de ventilación. Alrededor se podían ver algunos agujeros, lo que hacía pensar que los emigrantes intentaron desesperadamente encontrar una vía de escape en algún momento del viaje. Los emigrantes estaban sentados o acostados, apretados unos contra otros, en un intento de encontrar algún espacio donde poder moverse. Su ropa estaba arrugada y sucia, sus rostros mostraban signos de fatiga y angustia, y algunos sollozaban en silencio por el agotamiento y la desesperación. A pesar de todo, el camión seguía siendo su único medio para alcanzar el sueño de una vida mejor, el cual se encontraba más allá de la frontera. Sin embargo, el viaje por el que habían pagado un alto precio había resultado ser una pesadilla que nunca olvidarían. Los delincuentes, con malas palabras, los obligaron a bajar de aquel destartalado transporte y los obligaron a abordar aquel tráiler. Por su parte, otro delincuente se acercó al trailero, le apuntó con su arma y lo amenazó para que los llevara a Estados Unidos. Le dijo que no se pasara de listo, porque varios de sus hombres los iban a estar siguiendo. El chofer, paralizado por el miedo, se vio obligado a obedecer las órdenes de los delincuentes y arrancó el motor. Los emigrantes, asustados y agotados por el viaje, se aferraron con fuerza a las paredes del tráiler mientras aquel vehículo avanzaba. El tráiler seguía por la carretera, con los inmigrantes apiñados en su interior, como si fuera un enorme contenedor humano, mientras al menos un par de vehículos sin placas lo seguían. El sol de mediodía brillaba en el cielo, pero dentro del tráiler el aire era denso y sofocante. Los emigrantes se arremolinaban en busca de un poco de aire fresco, tratando de encontrar algún resquicio para respirar. El calor y la falta de ventilación hacían que el ambiente se tornara cada vez más insoportable, convirtiendo el interior del remolque en un horno donde el sudor y el miedo se mezclaban en una amalgama tóxica. A medida que avanzaban,
El tráiler dejaba atrás una estela de polvo y piedras, como si fuera un barco surcando las aguas del desierto. Los demás vehículos en la carretera parecían pequeñas criaturas que se apartaban a su paso, incapaces de competir con la fuerza y el poder del tráiler. Pero a medida que se acercaban a la frontera, su velocidad disminuía, como si estuviera tomando aliento antes de enfrentar lo desconocido. Aquel vehículo se tambaleaba con cada golpe del viento y cada bache en el camino, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Aquel tenso silencio súbitamente se vio interrumpido con los gritos desesperados de una mujer. Era un lamento desgarrador, un grito de angustia y de dolor que se elevaba sobre el rugido del motor del camión. Sus compañeros de viaje intentaron calmarla, pero su dolor y su miedo eran demasiado intensos. Aquel chofer, aún presa del pánico, no tuvo más remedio que detener el tráiler para asistir a aquella mujer. Los inmigrantes se miraron entre sí, desconcertados por la súbita interrupción de su viaje. Los delincuentes que escoltaban el tráiler se acercaron rápidamente, armados y peligrosos. Los inmigrantes se encogieron de miedo, temiendo que en cualquier momento, en un movimiento en falso, podría ser su fin. Los delincuentes apuntaron sus armas hacia el chofer, exigiéndole que siguiera adelante. La mujer sollozaba en el interior del tráiler, su cuerpo temblando de miedo y también de angustia. Al chofer no le quedaba de otra. La vida de todos los pasajeros estaba en juego. Con un suspiro pesado, puso en marcha el motor del camión y volvió a la carretera, dejando atrás la escena de dolor y sufrimiento. Los delincuentes regresaron a sus vehículos, dispuestos a realizar una masacre en caso de ser necesario, y no siguieran sus instrucciones al pie de la letra. La mujer había dejado de llorar, pero ahora jadeaba desesperadamente. Sus pulmones estaban llenos de polvo y aire caliente. El hombre a su lado se volvió hacia los demás inmigrantes, gritando que la mujer iba a morir si no hacían algo pronto. El chofer escuchó desde la cabina los desgarradores gritos de aquel hombre. Sus manos temblaban y el sudor le escurría por la frente. Si se detenía, aquellos malditos delincuentes podrían cumplir su promesa y hacer una masacre. Pero si no lo hacía, la muerte de aquella mujer estaría en sus manos. Entre sus pensamientos, sintió como una energía extraña lo invadiera. Miró con horror cómo sus manos dejaron de obedecer a su voluntad, al igual que sus piernas. Quiso gritar, pero aquella misteriosa energía se lo impedía. Involuntariamente frenó el tráiler y se orilló. El chofer estaba aterrorizado. Tan pronto como el tráiler se detuvo, los delincuentes se acercaron con sus armas, exigiendo que el chofer continuara con su camino. El hombre que había estado gritando por la mujer les imploró que la dejaran bajar, pero los delincuentes se negaron rotundamente. A ellos no les importaba la vida de los inmigrantes que llevaban en el camión. La mujer jadeaba cada vez con más fuerza, luchando por respirar. Los inmigrantes con movimientos rápidos rompieron la cerradura de la puerta del tráiler y ayudaron a la mujer a salir. Los delincuentes los miraban con furia, amenazando con hacerles daño si no volvían a subir a la mujer al camión. Pero los inmigrantes no iban a permitir que ella muriera en ese lugar solitario y olvidado, en medio del camino. Mientras los delincuentes discutían entre sí, los inmigrantes levantaron a la mujer, buscando un lugar donde pudiera respirar aire fresco. Los delincuentes gritaban y amenazaban, pero los inmigrantes se mantuvieron firmes. Un delincuente dirigió su arma hacia aquella mujer, puso su dedo en el gatillo, apuntando a su cabeza, y dijo de forma irónica: «Esta vieja es un estorbo. Si les preocupa que los retrase, aquí mismo la mato». El chofer de inmediato reconoció esa voz. Era la misma que había escuchado en aquella estación de radio, la misma que pertenecía a aquel hombre
que habría decapitado al otro chofer. Ciertamente no estaba jugando. Ahora parecía que su vida pronto terminaría. En el interior del tráiler aún se encontraba una anciana. Cerró los ojos y su cuerpo comenzó a temblar. Los inmigrantes observaban con asombro cómo su piel se volvía escamosa, su cabello se alargaba y se volvía más oscuro, y sus ojos se iluminaban con un brillo. La anciana se elevó del suelo, sus piernas se transformaron en patas musculosas y peludas, y su cuerpo se agrandó hasta convertirse en una bestia salvaje. Su hocico se estiró hacia adelante, mostrando sus colmillos afilados, y de nuevo estaban esos ojos brillantes. Los delincuentes retrocedieron, asustados y desconcertados, mientras aquella nahuala lanzaba un rugido feroz que parecía sacudir el tráiler. Los inmigrantes estaban paralizados por el miedo y la sorpresa, sin poder creer lo que estaban viendo. La nahuala se lanzó hacia los delincuentes con una velocidad impresionante, atacándolo con sus garras y dientes afilados, desgarrando sus cuerpos y llenando el aire con sus gritos de agonía. Sus extremidades eran arrancadas con facilidad, mientras la sangre salpicaba por todas partes, creando un espantoso cuadro de horror y desesperación. Los delincuentes aterrorizados intentaron defenderse disparando sus armas, pero parecía imposible detenerla. Las balas simplemente se incrustaban en su piel sin causarle daño alguno. La nahuala parecía invencible, moviéndose con agilidad sobrenatural y atacando a los delincuentes con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. Los inmigrantes miraron con asombro y horror mientras la nahuala los protegía de los atacantes. Los cuerpos mutilados de los delincuentes yacían esparcidos en el suelo, formando un grotesco tapiz de carne y sangre. El hedor a muerte y el sonido de los huesos triturados llenaban el ambiente. Una vez que casi todos los delincuentes habían sido exterminados, la nahuala, con su aspecto feroz y sus ojos ardientes, se volvió hacia los inmigrantes. Por un momento, el temor se apoderó de ellos, creyendo que serían las siguientes víctimas de la bestia. Pero la nahuala, en lugar de atacar, les dirigió una mirada llena de compasión. Solo algunos de los delincuentes lograron escapar de aquella horrenda escena de sangre y muerte, huyendo por el camino a toda velocidad. La nahuala se transformó de nuevo en la anciana amable, volviendo a la realidad como si nada hubiera pasado. Después de que los delincuentes huyeran, la anciana se acercó a la mujer que había gritado por desesperación y tomó su mano con gentileza. La mujer estaba temblando y jadeando, todavía afectada por la falta de aire. La anciana cerró los ojos y comenzó a cantar en una lengua extraña y antigua. De repente, la mujer empezó a respirar con más facilidad y su rostro se relajó. Miró a la anciana con gratitud y ésta le sonrió con dulzura. «Mi nombre es Xochitl», dijo la anciana en un tono suave y cálido. «Soy una nahuala, una protectora de la naturaleza y de aquellos que necesitan ayuda en momentos difíciles». Los inmigrantes escucharon con atención, maravillados por lo que acababan de presenciar. Xochitl se acercó a cada uno de ellos, tocando suavemente sus manos y ofreciéndoles palabras de aliento y esperanza. Los emigrantes se reunieron en un abrazo colectivo, agradecidos por la protección y ayuda de Xochitl en su peligroso viaje. Ahora, el camino continuaría. El chofer, temblando de miedo y aún en estado de shock, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias de la policía. Pero antes de que pudiera hablar, Xochitl se abalanzó sobre él, emitiendo un gruñido feroz. «No llames a la policía. No son de confiar», dijo Xochitl con una voz autoritaria. «Hay fuerzas mucho más poderosas que deben ser enfrentadas, y yo estaré ahí para protegerlos».
El chofer, todavía muy asustado por la transformación de la anciana y por la fuerza con la que lo estaba reteniendo, se rindió a su voluntad y decidió continuar el viaje. Xóchitl se sentó en el asiento del copiloto, mirando fijamente al chofer con sus ojos penetrantes. Él temblaba de miedo y no tenía idea de qué esperar de ella. «Vas a llevarnos al otro lado de la frontera, y no te atrevas a hacer nada estúpido», dijo Xóchitl con una voz dura y amenazante. «Si intentas escapar o llamar a alguien, tú pagarás las consecuencias». El chofer movió la cabeza en señal de afirmación sin tener otra opción. Encendió el motor del camión y comenzó a conducir hacia la frontera. En un momento dado, el chofer intentó hacer una maniobra para escapar, pero Xóchitl lo detuvo en seco. «Te lo dije», dijo Xóchitl con una sonrisa maliciosa. «No intentes nada estúpido». El chofer continuó conduciendo por la carretera, sintiendo el peso de la tensión en sus hombros, mientras se adentraba en la noche oscura. En un momento dado, mientras luchaba por mantener sus nervios bajo control, el chofer se permitió pensar que estaría mejor con los delincuentes que con la anciana. Al menos con ellos sabía a qué atenerse. No había sorpresas y podía esperar el final de su viaje en poco tiempo. La carretera se extendía ante él y solo escuchaba el zumbido constante de los neumáticos en el asfalto. Ahora varios vehículos más se acercaron rápidamente. Al parecer, los delincuentes no se darían por vencidos tan fácilmente. Esta vez estaban armados hasta los dientes y vestidos con chaquetas de cuero y gorras. El chofer del camión intentó acelerar, pero los delincuentes lograron cerrarle el paso. Rodearon el vehículo y comenzaron a golpear las puertas y las ventanas, exigiendo que se detuviera. Al chofer no le quedó otra más que obedecer. Con una velocidad sobrehumana, la anciana Xóchitl bajó de aquel camión y en un instante apareció en la parte delantera. Su figura frágil y delgada contrastaba con la fortaleza de los delincuentes, pero no se dejó intimidar. Los delincuentes comenzaron a reírse, burlándose de ella y de su audacia mientras disparaban todo su arsenal. Pero de repente Xóchitl comenzó a murmurar unas palabras en una lengua antigua y misteriosa. Los delincuentes se detuvieron, confundidos por la extraña escena que estaban presenciando. Pero Xóchitl no vaciló. Comenzó a atacar a los delincuentes con una fuerza y una velocidad increíble que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Saltaba por encima de ellos, lanzaba puñetazos y patadas con una velocidad y precisión aterradoras, destrozando huesos y rompiendo cráneos con el más mínimo esfuerzo. Ella de nuevo se defendió de sus armas con facilidad, esquivando las balas y desviando los cuchillos que intentaban atravesar su piel. Los delincuentes, horrorizados, intentaron huir, pero la anciana les perseguía con una velocidad y agilidad inhumanas. Los chalecos antibalas de los delincuentes parecían hechos de papel contra los feroces dientes y garras de Xóchitl. La carne de los criminales se despedazaba con cada ataque, dejando un rastro de sangre, vísceras y fragmentos de huesos en el suelo. Los gritos de dolor y terror se mezclaban con el sonido de la carne que se desgarraba y los huesos se trituraban. Uno a uno, los delincuentes caían ante la ira de Xóchitl. Estos formaban un grotesco monumento al poder del nahual. No quedó uno solo vivo, y la amenaza de los delincuentes quedó finalizada, dejando atrás de sí un escenario de horror y destrucción. La sangre manchaba las manos y el rostro de Xóchitl, pero su expresión no mostraba ni un ápice de remordimiento. Había cumplido con su deber, protegiendo a los inocentes y exterminando a aquellos que buscaban hacerles daño. Y aunque su aspecto era aterrador, en ese momento, para aquellos a quienes había salvado, Xóchitl era la encarnación de la justicia y la venganza.
El chofer intentó escapar aprovechando la pelea que se desató entre ellos y la misteriosa nahuala. Su intención era acelerar lo más posible para dejar atrás a la nahuala y así poder proteger su vida. Pero la nahuala era astuta y rápida y se dio cuenta de lo que estaba haciendo el chofer. Sin decir una palabra, la nahuala se alejó de los cadáveres y corrió hacia el remolque del camión. Se enganchó con fuerza en la parte trasera y comenzó a subir, escalando con mucha habilidad. El chofer escuchó los ruidos en la parte trasera y se dio cuenta de que la nahuala estaba subiendo por el remolque. Miró por la ventana del copiloto y vio la figura de la nahuala acercándose cada vez más a la cabina. De repente la ventanilla del copiloto se rompió en 1000 pedazos. El chofer dio un salto y se alejó de la ventana mientras la nahuala se metía en el asiento del copiloto. El chofer la miró con miedo y sorpresa, sin saber qué hacer. Entonces, la nahuala se transformó en la anciana Xochitl y su voz resonó en el interior del camión. Le advirtió al chofer que no intentara escapar de nuevo y le ordenó que conduciera el camión directamente al destino de los migrantes, sin desviarse ni hacer paradas innecesarias. El tráiler llegó a la aduana después de un largo y agotado viaje. El chofer respiró un suspiro de alivio al ver a los agentes de aduanas esperándolos. Pero su alivio pronto se convirtió en desesperación cuando la nahuala comenzó a tejer su magia sobre ellos. La nahuala comenzó a murmurar palabras mágicas en su lengua nativa. El chofer observó con asombro cómo los agentes parecían hipnotizados por sus palabras y se alejaban del camión, sin siquiera mirar dentro del remolque. La desesperación comenzó a inundar la mente del chofer, quien estaba plenamente consciente que había personas dentro del remolque. ¿Cómo podría convencer a los agentes de que revisaran el interior del camión? Y más aún, ¿cómo podría sacar a los migrantes de su escondite en el interior del camión sin ser descubierto? La nahuala se acercó al chofer y le susurró al oído: «No te preocupes, no hay nada que temer. Los agentes han sido hechizados, no verán a los migrantes en el interior del remolque». El chofer se sintió aún más desesperado al escuchar esto y comenzó a sudar mucho. Su mente estaba llena de pensamientos desesperados mientras trataba de encontrar una manera de salvar su propia vida y deshacerse de aquella maldita nahuala. De repente, una idea le vino a la mente. Estaría arriesgando todo, pero no tenía otra opción. Con un movimiento rápido abrió la puerta trasera del camión y comenzó a bajar a los migrantes. Los migrantes estaban aturdidos al principio, pero cuando vieron que estaban siendo sacados del camión, comenzaron a moverse más rápido. El chofer los bajó del camión tan rápido como pudo, aunque estuviera arriesgando su vida y la de los migrantes. Finalmente, todos los migrantes fueron sacados del remolque y comenzaron a correr hacia la seguridad. Pero la nahuala seguía ocupada con su hechizo sobre los agentes de aduanas. El chofer observó con asombro cómo los migrantes escapaban y cómo la nahuala continuaba su trabajo. Estaba arriesgando todo, pero también no podía permitir que los migrantes fueran atrapados y deportados. La nahuala observó con ira cómo el chofer había bajado a los migrantes del camión sin su consentimiento. Su cuerpo comenzó a temblar con furia y se volvió hacia los agentes de aduanas, quienes habían sido hechizados para no ver a los migrantes dentro del remolque. Pero algo extraño estaba sucediendo. Los agentes de aduanas comenzaron a sacudir sus cabezas y a frotarse los ojos como si estuvieran despertando de un sueño profundo. La nahuala se dio cuenta de que su hechizo sobre ellos estaba empezando a desvanecerse. Con un grito de furia, la nahuala se abalanzó sobre los agentes de aduanas, intentando mantenerlos bajo su hechizo. Pero los agentes, ahora conscientes de su entorno, comenzaron a resistirse. De pronto, una neblina espesa apareció, y así la nahuala y los migrantes lograron escapar, dejando nada más que la neblina densa y oscura.
Por otro lado, el chofer corría por la oscura noche. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Notó que la policía lo perseguía y que sus posibilidades de escapar eran cada vez menores. Miró hacia atrás y vio las luces de las patrullas acercándose rápidamente. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras pensaba en su familia. No podía volver a casa. No podía estar con ellos de nuevo. Desde aquel momento, su vida había cambiado para siempre. Ahora era un fugitivo, un hombre sin hogar ni esperanza. El chofer corría y corría, buscando un lugar donde esconderse. Miró hacia el cielo y vio las estrellas brillando en la oscuridad. Pensó en su esposa e hijos, en cómo había dejado todo atrás para ayudar a los migrantes. Pero ahora estaba solo, perseguido y sin esperanza. Sus piernas temblaban, su respiración era agitada. De repente, vio una pequeña cueva en la ladera de una colina cercana. Corrió hacia ella pensando que podría ser un buen lugar para esconderse. Entró corriendo, jadeando, tratando de recuperar el aliento. La cueva estaba oscura y húmeda, pero el chofer se sintió seguro ahí. Se sentó en el suelo, tratando de calmarse. Se imaginó a su familia, esperándolo en casa, preocupados por él, buscándolo. Lloró silenciosamente, sintiendo una gran tristeza en su corazón. De repente, escuchó un ruido fuera de la cueva. Era la policía, que lo había encontrado. Se levantó, listo para correr de nuevo, pero entonces vio una figura oscura y misteriosa en la entrada de la cueva. Era la nahuala. Ella lo miró fijamente con sus ojos brillantes y le habló con una voz suave y serena. No tengas miedo, mi querido amigo. Te voy a ayudar a escapar. Tengo un plan para ti. El chofer la miró sorprendido. No sabía qué hacer, pero confió en ella, en aquella mujer sabia, poderosa y mágica. La nahuala lo tomó de la mano y lo guió hacia afuera, hacia la oscura noche. Los sonidos de las patrullas se acercaban, pero la nahuala no parecía preocupada. Un grupo de policías se encontraba ya en la cueva y al verlos no los reconocieron. ¿Pero cómo es posible?, preguntó el chofer. ¿Cómo hemos escapado de la policía? Los oficiales han olvidado tu cara, le explicó la nahuala. He utilizado mis poderes para que no te vieran, para que no se acuerden de tu rostro. Nunca más volverán a perseguirte. El chofer se sintió agradecido por la ayuda de la nahuala y por la oportunidad de estar con su familia de nuevo. Ahora su vida había cambiado para siempre, pero también ahora tenía una segunda oportunidad, una nueva vida llena de amor y esperanza. Entendió finalmente que aquella nahuala nunca fue su enemiga y únicamente quería proteger a aquella gente que estaba en una miseria muy grande y que querían encontrar una mejor vida en otras tierras. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Si te gustan estos videos así de largos, que no se te olvide suscribirte para saber si están interesados. Muchas bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.